Me llamo Amora. Tengo 31 años. En la fiesta de cumpleaños de mi hija, el aire olía a glaseado de vainilla y globos de plástico. Y todo el mundo mantenía esas sonrisas que no llegan a los ojos. El tipo de sonrisa que te pones cuando estás rodeada de gente que ya ha decidido lo que vales. Porque esa fue la tarde en la que mi familia política finalmente lo dijo en voz alta. Las palabras que me habían estado soltando a pedazos durante años. El momento en que mi suegra se inclinó lo suficiente para que su aliento me rozara la oreja y siseó: «No eres más que una sanguijuela». Como si mi existencia fuera una mancha en el mantel. Y sentí cómo se me oprimía el pecho. Pero no lloré, porque llorar era exactamente lo que esperaban. Y había aprendido que las lágrimas eran una moneda que a ellas les encantaba gastar. Se suponía que la fiesta era para mi hija, con su risa rebotando en las paredes, sus manitas pegajosas de tarta y sus ojos iluminándose cuando las velas prendieron. Pero cada vez que miraba hacia la larga mesa de los parientes, podía sentir sus juicios recorriéndome la piel, midiéndome, pesándome y decidiendo que no estaba a la altura. Siempre habían dicho que tenía suerte. Suerte de haberme casado con alguien de su familia. Suerte de ser tolerada. Suerte de ser alimentada. Suerte de que se me permitiera existir cerca de ellos. Y cuando me sirvió una copa para calmar el temblor de mis manos, no me di cuenta de que mi suegra me observaba como un halcón a un ratón de campo. No noté cómo los labios de mi cuñada se curvaban en una fina sonrisa de satisfacción. Me estaba riendo con una vecina cuando me giré y lo vi claramente. Inconfundible. El pequeño movimiento ensayado de los dedos, la rápida inclinación de la muñeca, el suave tintineo cuando algo pálido cayó en mi copa, y de repente, las palabras de todas las historias de venganza que había escuchado rugieron en mi cabeza. En la fiesta de cumpleaños de mi hija, vi a mi suegra echar polvos en mi bebida. Así que me levanté, sonriendo, y le di la copa a mi malvada cuñada. Ella se bebió lo que estaba destinado para mí. Solo que esto no era un titular de periódico. Era mi vida, la fiesta de mi hija. Se me cortó la respiración al darme cuenta de hasta dónde estaban dispuestas a llegar para recordarme mi lugar. No grité, no acusé a nadie, porque el miedo agudizó mi concentración en lugar de enturbiarla. Y vi cómo los ojos de mi suegra se dirigían hacia mí, retándome a reaccionar, retándome a montar un numerito para poder llamarme dramática, inestable, desagradecida, las mismas etiquetas que siempre me habían colgado cuando me defendía. El recuerdo de su susurro, sanguijuela, todavía ardía. Y de repente, cada insulto se alineó perfectamente en mi mente. Cada vez que decían que vivía a costa de su hijo, cada vez que contaban lo que me daban e ignoraban lo que yo devolvía, las noches que me quedé despierta con una niña enferma mientras ellos dormían, las comidas que cociné, las sonrisas que forcé. Mi cuñada se rió demasiado fuerte de un chiste que contó otro, fingiendo no notar mi mirada, fingiendo inocencia mientras estaba tan cerca de mi bebida. Su codo rozó la mesa. Y entonces me di cuenta de que esto no era solo crueldad, era prepotencia, la creencia de que podían hacerme lo que quisieran y que yo me lo tragaría, literal y figuradamente. Mis manos se estabilizaron, como si algo dentro de mí hubiera encajado en su sitio. Una calma que me asustó más que el pánico. Y envolví mis dedos alrededor de la copa, sintiendo el frío contra mi palma, pensando en la cara de mi hija, en lo que significaría si me lo bebiera, en cómo pequeños momentos como este moldean el futuro de un niño, sin que nadie se dé cuenta. Me levanté despacio, y la habitación se cayó una fracción de segundo, mientras las sillas arrastraban y las conversaciones bajaban de tono. Y sonreí, con esa clase de sonrisa que se siente como una armadura, la que usas cuando decides que has terminado de suplicar piedad. Caminé hacia mi cuñada, con el corazón martillando, pero con el paso firme, con esa señal verde parpadeando en mi mente,
historia real, porque esto era real y estaba sucediendo, y no había botón de deshacer. Le tendí la copa y dije algo ligero, algo inofensivo, algo que nadie podría acusarme de tergiversar más tarde. Mi voz sonó uniforme mientras se la ofrecía, viendo la confusión parpadear en su cara, viendo a mi suegra tensarse, viendo el cálculo correr tras sus ojos, al darse cuenta de que yo no estaba interpretando el papel que habían escrito para mí. La habitación contuvo el aliento mientras la copa cambiaba de manos, y en ese segundo suspendido, comprendí que todo después de esto sería diferente. Que la fiesta, los insultos, el susurro de sanguijuela, el polvo destinado a mí, todo estaba a punto de colisionar. Y lo supieran o no, acababan de entregarme la verdad sobre quiénes eran ellas y quién no permitiría yo ser nunca más. Mi cuñada tomó la copa con una risa un poco demasiado aguda. La levantó como si nada y bebió. La habitación exhaló como si el momento hubiera pasado. Pero yo me quedé allí mirando, contando segundos en mi cabeza mientras la cara de mi suegra se quedaba sin color, porque ella sabía exactamente lo que iba destinado a mí. Sabía exactamente qué línea se acababa de cruzar. Y por primera vez desde que me casé en esa familia, el poder cambió de manos tan silenciosamente que la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Al principio no pasó nada, y mi cuñada sonrió con suficiencia, pensando claramente que había ganado, pensando que yo había intentado avergonzarla y había fallado. Pero entonces su sonrisa tembló un poco, como una máscara que resbala cuando se ha llevado demasiado tiempo. Se llevó una mano al estómago, se rió para quitarle hierro, tomó otro sorbo de agua y mi suegra corrió a su lado demasiado rápido, demasiado ansiosa, preguntando si estaba bien, atrayendo la atención donde antes no la había. Fue entonces cuando la gente empezó a mirar de verdad, como hacen los parientes cuando el chisme huele a fresco. Mi hija me tiró del vestido, pidiendo otro trozo de tarta, y me arrodillé a su altura, alisándole el pelo, manteniendo la voz tranquila. Porque pasara lo que pasara a continuación, este día seguía siendo suyo, y me negaba a dejar que el veneno de ellas tocara sus recuerdos. A mi espalda, las sillas chirriaron, los susurros se extendieron y la risa de mi cuñada se volvió frágil, luego fina, y luego se detuvo por completo cuando las náuseas se reflejaron en su cara. De repente, la habitación que siempre se había sentido en mi contra se sentía desequilibrada a mi favor. Alguien sugirió que se sentara. Alguien más preguntó qué había comido, y los ojos de mi suegra me quemaban la espalda. Un grito silencioso de acusación y miedo, pero no podía decir nada sin revelarlo todo. Recordé su aliento en mi oído, el insulto sisiado: no eres más que una sanguijuela. Y me di cuenta de lo desesperadas que habían sido esas palabras, de cuánto necesitaba ella que yo las creyera, porque si alguna vez dejaba de creerlas, ella perdía el control. Mi cuñada acabó en el baño, vomitando, humillada, mientras los invitados fingían no darse cuenta. Y cuando una tía me preguntó en voz baja si todo iba bien, le sostuve la mirada y dije sí. Mi voz firme, porque la verdad era que, por primera vez en años, estaba más que bien. La fiesta continuó a duras penas. Tarta a medio comer, música demasiado alta, una tensión tan espesa que se podía masticar, y vi a mi familia política moverse a mi alrededor como extraños. Con cuidado ahora, en guardia, inseguras de lo que yo podría hacer a continuación, inseguras de cuánto sabía yo cuando llegó el momento de abrir los regalos. Mi suegra evitaba mis ojos, mi cuñada se mantuvo escondida, y yo ayudé a mi hija a romper el papel de regalo, animando en voz alta, riendo genuinamente. Porque la alegría también es una forma de venganza, cuando no pueden discutirla ni tergiversarla. Más tarde, cuando los invitados empezaron a irse y la casa se vació, mi marido finalmente preguntó qué había pasado. Su voz baja, su cara pálida.
Y le conté todo, cada susurro, cada mirada, cada insulto, los polvos, la copa, la verdad que me había estado tragando durante años. Y vi cómo algo en él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No las defendió, no lo minimizó, no me dijo que mantuviera la paz, y eso, por sí solo, se sintió como una victoria más grande que cualquier confrontación. Esa noche, después de que mi hija se durmiera abrazada a un juguete nuevo, me senté sola en el silencio y reproduje el momento una y otra vez. La elección que hice, la calma que me sorprendió incluso a mí. Y comprendí que lo que estaba destinado para mí no era solo veneno en una copa, era toda una vida de humillación, de hacerme sentir pequeña, de decirme que no era nada sin ellos. Pero lo que me entregaron a cambio fue claridad. Dejé de contestar sus llamadas, dejé de asistir a sus cenas, dejé de dar explicaciones a gente que nunca escuchaba. La palabra sanguijuela perdió su aguijón cuando vi lo desesperadamente que necesitaban tenerme por debajo para sentirse grandes. Meses después, escuché que contaban la historia de otra manera, que yo las había avergonzado, que era manipuladora, dramática, incluso peligrosa. Pero por primera vez, no me importó la versión de mí que le contaban al mundo, porque finalmente conocía la mía propia. En la fiesta de cumpleaños de mi hija, vi a mi suegra echar polvos en mi bebida. Así que me levanté, sonriendo, y le di la copa a mi malvada cuñada. Ella se bebió lo que estaba destinado para mí. Ese momento no solo cambió una tarde, cambió el resto de mi vida. Si alguna vez has tenido que poner límites firmes para protegerte de la toxicidad familiar, suscríbete y cuéntame tu historia en los comentarios.